Bienvenidos a este nuevo encuentro de las preguntas incómodas. Estamos en el capítulo número 9, cómo se va pasando el tiempo a medida que vamos respondiendo estas preguntas. Vamos a ver un tema que es bastante áspero, muy largo, y vamos a conversar acerca de las proteínas del citoesqueleto. No vamos a hablar sobre las funciones del citoesqueleto, sino que vamos a centrarnos en cómo está formado, cuáles son sus proteínas, y vamos a ver preguntas donde nos cuestionan para hacernos acordar cuáles son las cosas más importantes que debemos recordar de ellas. Lo primero que tenemos que recordar es que proteínas del citoesqueleto tenemos de tres tipos. Tenemos las proteínas que son formadoras de filamentos, donde tenemos a los microtúbulos, a los microfilamentos y a los filamentos intermedios. Luego tenemos a las proteínas motoras, donde tenemos a las miosinas, dineínas y quinesinas. Y después hay una amplia y muy vasta cantidad de proteínas accesorias que ayudan a que todo el complejo de proteínas del citoesqueleto pueda cumplir con sus funciones. Vamos a ver algunas imágenes en nuestro pizarrón virtual para entrar en el tema y repasamos, y luego vamos a las preguntas para ver cómo andan en este tema. La primera imagen que tenemos en nuestro pizarrón virtual es una célula típica que tiene microvellosidades, podrían ser las células parietales del intestino, por ejemplo, donde observamos a grandes rasgos. Acá tenemos una célula, acá tenemos dos células vecinas. Por aquí abajo tenemos a la lámina basal, que es la lámina que se encuentra inmediatamente por debajo de las células, y más hacia abajo la matriz extracelular. Y por el otro lado son células que tienen microvellosidades, que son importantes por las proteínas del citoesqueleto que la forman. Comentábamos recién que tenemos tres tipos de proteínas formadoras de filamentos en el citoesqueleto. ¿Y ellas cuáles son? Primero vamos a encontrar acá pintadas en fucsia, ¿sí? Todas estas que están acá, que van formando una especie de sostén y que está relacionada con las microvellosidades, que son los microfilamentos, también conocido con el nombre de filamentos de actina. Los microfilamentos y filamentos de actina son los filamentos más pequeños que se forman en el citoesqueleto y siempre se encuentran hacia la zona periférica de las células, formando lo que se conoce con el nombre de córtex celular. Luego, más hacia la parte central, alrededor del núcleo, y va irradiando hacia afuera, encontramos a las proteínas más grandes, que son las que se conocen con el nombre de microtúbulos. Los microtúbulos irradian desde una zona central, que se la conoce con el nombre de centro organizador de los microtúbulos. Y después encontramos a otras acá que están pintadas de celeste, que son los filamentos intermedios, porque su ancho, su diámetro, es intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos. Ellos se encuentran más relacionados con los contactos con otras células y con la matriz extracelular. En la segunda imagen tenemos exclusivamente a las proteínas formadoras de filamentos. Tenemos a los filamentos de actina, también conocidos con el nombre de microfilamentos. Están formados por actinas, ¿sí? De forma helicoidal. Luego tenemos a los filamentos intermedios, que son variables, son muy diferentes entre sí, pero todos cumplen con una característica intermedia entre el tamaño de los microfilamentos y de los microtúbulos. Acá tenemos, por ejemplo, a la queratina, a la bimentina, a la desmina, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos a los microtúbulos, que son los más grandes, que están formados por tubulinas. Y si ustedes se fijan, esto parece el tubo de un papel higiénico, porque está formado por algo en sus paredes y en el medio está vacío. Estos se los llaman protofilamentos, y al completo de esos protofilamentos se obtiene un microtúbulo. Y asociadas a estas proteínas formadoras de filamentos tenemos a las proteínas motoras. Las proteínas motoras, que son tres, tenemos a las miosinas, que no están en este dibujito, que se asocian a la actina, por ejemplo en la contracción muscular, y después tenemos a las dineínas y a las quinesinas, que van asociadas a los microtúbulos, desplazando organelas, vesículas, y están relacionadas con el movimiento, por ejemplo, de los cilios, etcétera, etcétera, etcétera.
Acá tenemos entonces a una proteína formadora de filamentos que irradian desde el núcleo, desde al costado del núcleo, en el centro organizador de los microtúbulos, por las siglas en inglés, y van llevando y transportando sustancias organelas hacia afuera y hacia adentro según corresponda. Vamos a comenzar con la pregunta número 1. Dice, la proteína motora que se une a la actina es filamina, miosina, quinesina, dineína y queratinas. Piensen un segundo porque lo acabo de decir cuando vimos las imágenes en nuestro pizarrón virtual. Bien, ¿se acordaron cuál era? Sí, estamos hablando de las miosinas. Las miosinas, dos en particular, se asocian a la actina para formar parte de la contracción muscular. Luego, la filamina es una proteína accesoria que no se asocia de esta manera para cumplir funciones motoras, y las queratinas son filamentos intermedios. Entonces no puedo pensar en ella porque estamos hablando de las proteínas motoras. Luego, las otras proteínas motoras que me quedaban son la quinesina y la dineína, pero están relacionadas con los microtúbulos. En la pregunta número 2 dice, un microtúbulo está formado por 13 protofilamentos de tubulina, repeticiones de monómeros de tubulina, dímeros de alfa y beta tubulina, 10 protofilamentos de tubulina. Las correctas son A y C. A ver si la pueden sacar. Como comentaba recién, los microtúbulos estaban formados por protofilamentos. ¿Cuántos? 13. Entonces, la pregunta A es correcta porque está formada por 13 protofilamentos de tubulina. Repeticiones de monómeros de tubulina, eso es falso, porque si ustedes recuerdan la segunda imagen que vimos en nuestro pizarrón virtual, había dos pelotitas de tubulina, se llaman alfa y beta tubulina. Es un dímero de alfa y beta tubulina, que es la pregunta número C, que también es correcta. La D dice 10 protofilamentos, sabemos que eso es falso porque son 13. Como el inciso A y el C son correctas, vamos a tener que marcar la E. En la pregunta número 3 dice, las proteínas formadoras de filamentos que presentan polaridad son. ¿A qué me refiero con polaridad? Hay algunas sustancias que tienen extremos diferenciales. Por ejemplo, una proteína tiene un extremo amino y un extremo carboxilo. Es por eso que las proteínas tienen polaridad. Luego, por ejemplo, el glucógeno tiene glucosa en un extremo y glucosa en el otro extremo. Eso hace que no sea indiferenciable esos extremos, entonces se dice que no tiene polaridad. En el caso de los microfilamentos, tenemos polaridad porque se dice que tienen un extremo menos, donde hay menos polimerización, y un extremo más, donde hay mayor polarización. Los microfilamentos tienen polaridad, los filamentos intermedios no tienen polaridad porque su polimerización es diferente. Los microtúbulos tienen polaridad porque tenemos un extremo menos de polimerización lenta o despolimerización y un extremo más de polimerización rápida o activa polarización. Los filamentos de queratina, eso es falso porque son filamentos intermedios, y los neurofilamentos, falso porque son neurofilamentos. Entonces acá me quedaron correctas dos, la 1 y la 3. Entonces tenemos que marcar la opción D, que es la que contiene esas dos. Vamos a la pregunta número 4. Otra vez, respecto a los microtúbulos, es verdadero. A ver, lean para ir decidiendo si son verdad o no. El primer inciso dice, los microtúbulos están formados por dímeros de alfa y gamma tubulina. Falso, porque yo recién les dije cómo se llamaban, alfa y beta.
El extremo más de los microtúbulos es por donde se produce principalmente el crecimiento de estos, verdadero. En el extremo más hay activa polimerización y en el extremo menos hay pérdida de polimerización. Los mTOCs, que son los centros organizadores de los microtúbulos, son centros de nucleación de microtúbulos donde se encuentran los anillos de gamma tubulina. Eso es verdadero. En los centros organizadores de los microtúbulos, al lado del núcleo, lo que observamos es a la gamma tubulina que me ayuda a que exista el extremo más para que se sinteticen y a partir de ahí puedan crecer los microtúbulos. Entonces me quedaron correctas la 2 y la 3. Voy a tener que marcar la opción B de bebé. Y por último, en la pregunta 5 me dice: en los microtúbulos, ¿qué proteína facilita el transporte anterógrado? Anterógrado significa el transporte que va hacia afuera. Cuando yo tengo los microtúbulos y en el medio tengo al centro organizador de los microtúbulos con el núcleo, cualquier cosa que tiene que salir desde el núcleo hacia afuera, es decir, desde la zona del centro hacia afuera, se dice que es anterógrado. Anterógrado significa hacia adelante y retrógrado significa hacia atrás. Entonces, ¿cuál es la proteína que ayuda a que vesículas, organelas se desplacen hacia afuera de la célula, asociada a los microtúbulos? Y la que tenemos que marcar es la quinesina, que es la que está relacionada con el transporte anterógrado. Con el transporte retrógrado tenemos a las dineínas. La globulina no tiene nada que ver acá, la queratina y la desmina son filamentos intermedios. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que hayan podido resolver. Si no, repasen los resultados y observen por qué se equivocaron. No hay mejor manera de aprender que equivocándose 20 millones de veces. Espero que les vaya súper bien y cualquier cosa me ponen me gusta, se suscriben, que es lo que decimos todos, y abajo me dejan las preguntas, así los ayudo. Muchos éxitos en el parcial.